Hola con todos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Vera, yo soy el director general de la consultora de talento humano InTalent. Nosotros nos dedicamos a brindar servicios de reclutamiento de personal y además de eso brindamos programas de formación en habilidades blandas. Trabajamos con Office Help como aliado estratégico hace algún tiempo. Pues en primer lugar quiero agradecer el espacio que nos han brindado el día de hoy para conversar con ustedes de temas que creemos son importantísimos en medio de la coyuntura que estamos pasando. Me han pedido que elija un tema, elegí la competencia de negociación, que es una de las competencias que más formamos nosotros en la consultora, y la formamos muchísimo con pymes, ¿sí? Creo que es una de las competencias más necesarias en medio de la coyuntura que estamos pasando a nivel nacional y a nivel mundial en general. Y la verdad es que las pequeñas y medianas empresas nos estamos enfrentando a renegociar muchísimos acuerdos con todos nuestros stakeholders, llámese colaborador, llámese proveedor, llámese cliente, llámese fabricante, ¿sí? Y esta competencia blanda a la que no le prestamos mucha atención es vital para lograr generar acuerdos que le convengan a las dos partes. El programa de negociación que nosotros entregamos es un programa que se llama Negotiation Mastery, está basado en lo que se enseña en la Escuela de Negocios de Harvard. Estamos certificados nosotros, de hecho, por la Harvard Business School para ofrecer este tema. Y por eso lo creo esencial para compartirlo en estos momentos. Empiezo siempre yo las capacitaciones en negociación con una frase que a mí realmente me marca mucho, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Es una frase de Sun Tzu que está presente en El arte de la guerra y dice, voy a leerla muy resumida, mucha estrategia prevalece sobre poca estrategia. Por eso aquellos sin estrategia no tienen más opción que ser derrotados. Por lo tanto, se dice que los guerreros victoriosos primero ganan y después van a la guerra, mientras que los guerreros derrotados van a la guerra primero y después buscan ganar. ¿Por qué traigo esta frase a colación? Porque lo que encontramos nosotros cuando entregamos programas de formación en negociación es que casi siempre lo que falta no es talento. De hecho, el latinoamericano en general es muy talentoso para negociar. Hemos tenido que volvernos talentosos para negociar por las coyunturas difíciles que pasamos como países. Yo soy de Colombia, por ejemplo, y en Colombia nosotros vivimos hasta hace algunos años casi 60 años de guerra civil. Entonces, en medio de una guerra civil, nos volvimos expertos negociantes. De hecho, el programa de negociación que se siguió para alcanzar la paz entre la guerrilla, la llamada FARC en Colombia, y el Estado, es uno de los programas de negociación más estudiados a día de hoy por la efectividad que tuvo. Entonces, en Latinoamérica nos hemos vuelto expertos en esto. El Ecuador también se ha visto expuesto a un montón de crisis económicas y políticas a lo largo de su historia como nación. Y la única salida que tienen los empresarios, la única salida que tienen los emprendedores para mantenerse vivos y flotando un poco en medio de la dificultad que nos presenta el mercado es negociar siempre de mejor forma los acuerdos que ya teníamos. Con esto lo que vemos entonces es que el talento para negociar siempre está presente, lo que casi siempre nos falta es la preparación. Entonces, sufrimos en Latinoamérica de ser muy talentosos para negociar, pero no preparar nunca las negociaciones que vamos a enfrentar con anterioridad. Y la planificación es una de las partes, ni siquiera una de las partes, es la parte más vital de una negociación para que ésta sea efectiva. Entonces, tomo la frase de Sun Tzu para mostrarles que si queremos nosotros tener negociaciones efectivas, tenemos que ganarlas primero cuando las estemos planificando, tenemos que ganarlas primero en la mesa y después vamos a poder ganarlas en la vida real. Con eso paso a hacerles una pregunta para que ustedes mismos la respondan en casa, que es ¿cuánto tiempo creen que pasan negociando en el día a día? Hay muchas personas que me responden a mí entre el 10 y el 24% del tiempo, entre el 25 y el 59% del tiempo de mi día, y la realidad es que nosotros pasamos entre el 75% y el 100% de nuestro día negociando. Casi todo lo que hacemos implica una negociación. Si revisamos la definición de negociación, por lo menos la que a nosotros más nos gusta, que dice que la negociación es un proceso que relaciona a dos o más partes, las que mediante una interacción beneficiosa buscan lograr un acuerdo con acciones conjuntas, nos vamos a dar cuenta que todo lo que hacemos en el día es negociar. ¿Qué es lo importante de esta definición que les acabo de decir? Primero, enfocarnos en que la negociación es un proceso que relaciona a dos o más partes.
Necesitamos de más de 2 personas para poder negociar. Si una sola persona tiene voluntad de negociación y la otra no, la negociación no va a dar resultado. Lo segundo es que las partes van a buscar una interacción beneficiosa. Y esta es una de las grandes innovaciones que nos trae la Escuela de Negocios de Harvard, porque hasta hace 50 o 60 años se valía que en una negociación yo ganara y tú perdieras. Eso era muy válido y era una buena negociación hasta hace 50 años. Desde que la Escuela de Negocios de Harvard, liderada por William Murray, empieza a estudiar científicamente la negociación, se dan cuenta que para que sea realmente beneficiosa, se necesita que las dos partes salgan ganando algo. Es ahí cuando se crea esta noción que se ha vuelto tan popular de la negociación, ganar, ganar. Entonces, tiene que ser una interacción beneficiosa y se debe lograr el acuerdo mediante acciones conjuntas. Tampoco sirve que haya alguien dispuesto a ingresar en una negociación, pero no hacer nada para que esa negociación genere resultados. Lo vemos mucho en las pymes cuando tenemos que tratar con grandes fabricantes, cuando tenemos que trabajar con grandes compañías, cuando tenemos que trabajar con grandes establecimientos. A veces sentimos o parece que los únicos dispuestos a negociar y a generar acciones para que logremos los resultados somos nosotros. Y esa negociación nunca va a dar resultado. O traemos y subimos al barco, por decirlo de alguna manera, a ese gran fabricante, a ese gran negociador, a ese gran establecimiento, para que también esté dispuesto a buscar cómo ganar todos, o esa negociación es poco fructífera y realmente no vale la pena. ¿Cuáles son los elementos que debemos nosotros tener en cuenta a la hora de negociar? Creo que son 7. Para resumirlos, ¿sí? El primer elemento que debemos tener en cuenta cuando negociamos son las alternativas. Hay algo que se llama MAN, M-A-A-N, que es un acrónimo de mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Qué es el MAN? Son los cursos de acción que yo puedo tomar sin requerir de la otra parte. Cuando yo me siento en una mesa a negociar con otra persona, tengo que saber que por fuera de esa mesa de negociación también tengo otras opciones. Y esas alternativas las tengo que saber desde el día 1. Porque esas alternativas son las que me van a permitir entender cuándo me debo parar de la mesa o cuándo me debo quedar. Porque de repente no tengo más alternativas que negociar con la persona que tengo enfrente y tengo que entonces lograr un acuerdo, pase lo que pase. Pero si por fuera de la mesa de negociación en la que yo estoy sentado tengo 2, 3, 4 o 5 opciones, puedo usar una táctica más dura, puedo pedir más cosas, me puedo poner un poco más exigente, porque si la contraparte en algún momento me dice que no, yo ya sé que tengo otras alternativas para elegir. Bien, el segundo elemento que debemos tener en cuenta cuando negociamos son los intereses. Los intereses son las necesidades, temores u objetivos que las partes buscan satisfacer. Esto es muy importante mencionarlo porque a menudo se sientan 2 personas a negociar en una mesa, enuncian cuál es el interés de haberse sentado a negociar y resulta que el interés real no lo dicen. Normalmente los intereses o los objetivos reales de una negociación están escondidos siempre debajo de una máscara. Entonces el buen negociador tiene que tener la habilidad de lograr que la contraparte se quite esa máscara y nos cuente de forma consciente o a veces también de forma inconsciente, que nos cuente cuáles son los reales objetivos que busca alcanzar con esta negociación. Cuando nosotros sabemos cuáles son los reales objetivos que se buscan alcanzar con una negociación, entonces podemos empezar a buscar acuerdos en donde las dos partes salgan beneficiadas. Lo tercero son la legitimidad o los criterios objetivos con los que estamos negociando. Estos son las razones o los parámetros que justifican la justicia de lo que se está acordando. Yo les pongo un ejemplo. Nosotros en Intalent, que hacemos reclutamiento de personal, en algún momento asesoramos a un cliente que quería ofrecerle a un candidato que había recién contratado un sueldo fijo X, bien, más unas comisiones, y después de 3 meses quería disminuirle el sueldo fijo y aumentarle las comisiones. ¿La empresa estaba de acuerdo? Sí. ¿El candidato estaba de acuerdo? También. Cuando llegó esa información a Intalent, lo primero que les dijimos es: no pueden hacer eso. Por más que ustedes dos estén de acuerdo, la ley en el Ecuador no lo permite. Entonces tenemos que tener en cuenta los criterios objetivos para no lograr acuerdos que sean buenos para las dos partes, pero que no sean legales, o que no sean objetivos, o que no sean legítimos ante el medio en el que nos estamos manejando. El cuarto punto que debemos tener en cuenta es la relación.
que es la capacidad de las partes para resolver controversias futuras. La relación debemos tenerla siempre muy en cuenta. Los buenos negociadores a veces deciden ceder pequeñas porciones de rentabilidad o ganancia en medio de una negociación para mantener una relación a largo plazo. Eso es lo más importante de una negociación, que terminando esta primera ronda en la que lleguemos a un acuerdo X, Y o Z, la contraparte se sienta dispuesta y se sienta alegre, por decirlo de alguna manera, de volverse a sentar con nosotros para seguir negociando. Entonces, la relación a largo plazo es uno de los puntos a los que más le vamos a prestar atención cuando entremos a negociar. El otro punto que debemos también tener en cuenta es la comunicación, que son los medios por los cuales se transmite la información. Esto en Latinoamérica también es particularmente importante porque sufrimos de mucha informalidad. A veces utilizamos los celulares para transmitir información que lamentablemente no se debe transmitir a través de un WhatsApp. Entonces necesitamos formalizar cierta información por correo. A veces es necesario incluso que ciertas negociaciones se lleven cara a cara. Ese es un gran reto al que nos estamos enfrentando en este momento que estamos encerrados en casa. Entonces tendremos que buscar cuáles son los canales de comunicación más adecuados para reemplazar esas interacciones que antes hacíamos cara a cara y no perder información que es valiosa. Yo estoy, por ejemplo, trabajando con una plataforma que se llama Zoom, que muchos de ustedes la deben haber escuchado o incluso usado en el último mes y que me sirve para seguir conectado con mis alumnos. Evalúen ustedes en sus casas las negociaciones que deben mantener en estos momentos. ¿Las pueden mantener por Zoom? Y si es así, vamos adelante. De repente se dan cuenta que hay alguna negociación muy importante que no la pueden mantener por Zoom y entonces deciden aplazarla para tenerla solamente cara a cara. Y el último elemento al que le vamos a prestar atención a la hora de negociar es el compromiso, que son las maneras mediante las cuales las partes se pueden comprometer u obligar a cumplir con lo acordado. Hasta hace 30, 40 años, 50 años, en la generación de mis padres, mi papá todavía me decía a mí que la palabra de un caballero era su mayor bondad o su mayor activo, por decirlo de alguna forma. Eso a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo. Hoy en día hay muchas personas que se comprometen de palabra en medio de una negociación a hacer ciertas cosas que después son incumplibles, y por eso nosotros cuando entramos a una negociación hoy sí necesitamos tener en cuenta cuáles son las maneras en las cuales vamos a poder incluso llegar a obligar al otro a que cumpla lo que negoció con nosotros. ¿Cuáles son esas formas? Contratos, acuerdos por escrito, tratar de evitar siempre los acuerdos verbales, y hay otras maneras también de hacerlo. Este es un tema mucho más legal, pero al que le debemos prestar atención, porque yo, por lo menos que trabajo con personas que negocian todos los días, a menudo me encuentro con la pregunta de ¿qué hacer si entré en una negociación, la otra parte se comprometió verbalmente conmigo a hacer algo y no lo cumplió? Y siempre les digo lo mismo: nada. Confiar en la buena voluntad del otro para que se cumpla por lo menos con parte de lo acordado. Hoy en día, si no hay un papel, si no hay un contrato, si no hay un acuerdo de por medio, un correo formal que indique lo que nosotros comprometimos cuando estábamos negociando, lamentablemente es poco lo que se puede pelear. Creo que esos son los 7 elementos que a grandes rasgos tendría en cuenta yo para lograr una negociación ganar-ganar. Los invito a que nos vean también en nuestra página, en las páginas de Intalent, de Instagram, estamos como intalent.es, también en Facebook, ahí tenemos también más información y seguramente a través de los canales de Office Help les haremos llegar también más información de utilidad. Muchas gracias.